el cual no ha cumplido con suministrar el material de difusión correspondiente. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Bien, seguimos en TV Perú Mundo. El primer ministro de China ha llegado a Brasil con la promesa de invertir 50.000 millones de dólares en proyectos para ese país. Veamos. En una visita de 3 días, el primer ministro chino Li Keqiang llegó a Brasil y fue recibido por la presidenta Dilma Rousseff con los honores protocolares correspondientes en el Palacio de Planalto, lugar en el que ambos sostuvieron un diálogo a puerta cerrada y firmaron un paquete de más de 30 convenios. El monto de este paquete de acuerdos bordea los 50.000 millones de dólares y garantizarán la presencia del gigante asiático en el país sudamericano con las inversiones en los sectores de infraestructura, energía eléctrica, industria y transporte. Entre los ambiciosos proyectos en los que invertirá China figuran la construcción de la vía férrea entre la costa del estado de Río de Janeiro y un puerto peruano sobre el Pacífico que atravesará la selva amazónica y la cordillera de los Andes, la cual está valuada en 30.000 millones de dólares. La presencia del primer ministro chino en Brasil ocurre un año después de la visita del presidente Xi Jinping, que propició un estrechamiento de los vínculos políticos y un incremento de la cooperación entre ambos países en diversos sectores, al punto de que China es uno de los principales socios comerciales de Brasil. Muy bien, esto es muy importante, esa visita del primer ministro chino que además que se inicia en Brasil y va a ir a Colombia, Perú y Chile buscando acuerdos sobre este tren que va a unir el Pacífico con Atlántico. Realmente es impresionante ese proyecto. Yo creo que va a ser muy importante, sobre todo para el intercambio, ¿no?, comercial, ¿no? Pero digamos, la carretera interoceánica debe haber cumplido una función similar y no parece estarlo haciendo. Y ahora hablamos de un tren del cual acá virtualmente no se ha discutido, pero que va a pasar por territorio peruano para cumplir la función de traer productos de Brasil, como por ejemplo soja, a puertos en el Perú desde los cuales partiría hacia China, que sería su destino final. Mucho más rápido en tren, imagínate todo lo que yo imagino. Claro, mi única duda es la carretera interoceánica que debía cumplir ese tipo de función, claro, no parece estarlo cumpliendo, ¿no? En el tema de lo que va a hacer el primer ministro chino, China se está caracterizando por algo en Sudamérica, y es que va y se mete en proyectos que nadie más quiere hacer en un momento dado. Por ejemplo, prestarle dinero a Venezuela en un momento en que Venezuela o bien no podía obtener crédito de fuentes privadas, o si lo obtenía era tasas de interés tan altas que resultaban prohibitivas. China presta el dinero, pero le exige a Venezuela que el petróleo venezolano sea la garantía y que Venezuela, en caso de no poder reembolsar el efectivo, pague con petróleo. De hecho, prefiere que pague con petróleo. En el caso de Brasil, va y ofrece para la empresa, controlada por el Estado, pero de capital mixto, Petrobras, unos 6.500 millones de dólares, lo cual curiosamente es muy cercana a la cifra del forado que se ha detectado en esa empresa, 5.000 millones de malos manejos o decisiones de inversión equivocadas y 2.000 millones de dólares perdidos fundamentalmente por corrupción. Y en ese contexto en donde virtualmente no habría inversionista privado que invirtiese en Petrobras, el gobierno chino es el que lo va a hacer, porque China busca de países como los nuestros materias primas, energía y viabilizar a través de la logística necesaria la llegada de esa materia prima y energía a China, por ejemplo el tren. Claro, y además se está dando en un momento difícil, ¿no? Sobre todo para que se está cambiando, en el caso de Brasil, yo imagino pues que es un viento pues fresco también para Dilma Rousseff en estos momentos, y bueno, lo que va a significar este tren que puede traer cosas positivas, pero también ya deben haber críticas por el lado del medio ambiente, ¿no? Medioambiental, porque va a atravesar la selva, ¿no? Pero digamos, es curioso que los peruanos nos enteremos de la existencia de un proyecto que involucra territorio peruano a través de una visita de un primer ministro chino a Brasil. Muy bien, nosotros ahora vamos a hablar del canciller palestino Riyad al-Malki, que se ha mostrado dispuesto a mediar en las tensiones diplomáticas entre Caracas y Madrid. Veamos.
Palestina está dispuesta a hacer todo lo posible para superar el impasse diplomático entre Venezuela y España. Así lo expresó el canciller Riyad al-Maliki tras un breve encuentro con su par venezolana Delcy Rodríguez en Caracas. Hemos podido también, por nuestra parte, ver si es posible tratar de hacer todo posible por nuestra parte como palestinos para acercar las relaciones entre Venezuela y España. El titular de la diplomacia palestina informó que durante su visita al Vaticano este fin de semana para la ceremonia de canonización de 4 religiosas, mantuvo una conversación con su homólogo español José María Margallo sobre cómo suavizar las relaciones entre Caracas y Madrid. Como se recuerda, las relaciones entre Venezuela y España empezaron a deteriorarse luego que el Congreso español pidiera la liberación inmediata de los opositores Antonio Ledesma y Leopoldo López, acusados presuntamente de conspirar contra el chavismo. Ese respaldo fue motivo suficiente para que el régimen de Nicolás Maduro despotricara contra el presidente español Mariano Rajoy. Durante la rueda de prensa, Maliki también condenó las sanciones impuestas a funcionarios de Venezuela por parte de Estados Unidos, a raíz de denuncias de violación a los derechos humanos. Condenamos fuertemente todo tipo de agresión contra el pueblo de Venezuela y claro, ustedes pueden contar siempre con el apoyo incondicional del pueblo palestino cuando a la lucha del pueblo de Venezuela y la continuación de la revolución que comenzó Hugo Chávez y lleva adelante hoy día el presidente Nicolás Maduro. Entre otras noticias, el Comité de Presupuesto e Impuesto de la Duma, o Cámara Baja rusa, accedió a ampliar un préstamo a Venezuela por 3 años más hasta fines del 2016. Según el medio Interfax, en el 2011 Rusia y Venezuela firmaron un acuerdo que concedía a Venezuela un crédito de $4.000 millones, fondos destinados a financiar la entrega de productos industriales rusos. Con la extensión de este informe, se ratifican compromisos bilaterales. Bien, hay varios puntos para comentar en Venezuela, pero sobre todo es esa buena relación que hay con Palestina, ¿no? Que ha dicho pues, que realmente es un aliado, ¿no? Venezuela, que sabemos cuando pasó lo de Gaza, Venezuela envió ayuda, ¿no? Humanitaria y sobre todo creo que también ayudaron a niños, ¿no? Sí, y creo que además rompió relaciones con Israel. No sé cuál sea el estatus de la relación bilateral en este momento, pero en algún momento el gobierno de Chávez, de hecho, fue el que rompió relaciones, si no me equivoco. En todo caso, aquí no hay mayor mediación que realizar, porque el diferendo hasta ahora es un intercambio de, digamos, epítetos, ¿no? Por un lado, España, el Congreso y el gobierno refiriéndose al estatus de Leopoldo López, cosa que, digamos, sigue la línea trazada por Naciones Unidas, habría que recordar, y la respuesta del gobierno venezolano considerando es un acto de injerencia en asuntos internos. Pero el temor real era que el gobierno venezolano aplicara las medidas que había anunciado el presidente Maduro en represalia por ese pronunciamiento español, y esas medidas brillan por su ausencia. Luego entonces, más allá de los intercambios de epítetos, no queda claro qué es lo que habría que reparar. Claro, pero también Venezuela ahora está, pues, y ayer lo comentamos un poco de esta investigación de Wall Street Journal, ¿no? Que ahora Capriles está pidiendo que se ahonde, que se investigue mucho más, en el cual a Diosdado Cabello lo han tildado como líder de un cártel que ha convertido a Venezuela, y dice así el diario, en el centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero. Dice que hay pruebas, que eso va a continuar en los próximos días, pero vea que la DEA está investigando a Diosdado Cabello. Claro, lo que pasa es que el Wall Street Journal afirma que habría en curso una investigación judicial en los Estados Unidos basada en testimonio de exfuncionarios del gobierno venezolano que inculparían a Diosdado Cabello por vínculos con una red de narcotráfico, pero no hay todavía ninguna acusación específica. Tal vez la, digamos, investigación lleve alguna acusación, pero también cabe la posibilidad de que finalmente el tema sea desestimado. O sea, solo sería una investigación para ver si hay lugar a formular cargos.
cargos que todavía no existen. Claro, pero en el caso estamos hablando de que podría iniciarse una nueva etapa en las relaciones de Estados Unidos con Venezuela, o sea, eso podría llevar a nuevas medidas. Bueno, es que el gobierno venezolano probablemente de producirse una acusación formal alegue que eso no es una decisión independiente del Poder Judicial, sino una decisión política del gobierno federal, y plantee el tema como una agresión. Una agresión. Muy bien. Y luego de varias semanas de protestas frente a la Embajada de Estados Unidos en Montevideo, los refugiados y ex detenidos de Guantánamo que fueron recibidos en Uruguay han firmado el ansiado acuerdo con el gobierno para dar inicio con mayor formalidad al proceso de inserción en ese país sudamericano. El documento que firmarán tendrá una vigencia de 1 año, el cual, una vez finalizado el periodo, se evaluará su funcionamiento y podrá ser prorrogado por 12 meses más. Dentro de los compromisos está el alquiler de las viviendas, que correrá por cuenta del Estado y podrán variar en base a la cantidad de familiares que los liberados quieren llevar a Uruguay. Por su parte, los liberados deben comprometerse a aprender el español, que según su abogado ya están estudiando. Hoy vamos a una tragedia en Colombia. 61 personas han muerto en Antioquia debido a la avalancha que afectó esta región. Se ha calculado que hay más de 300 damnificados. Una de las peores tragedias naturales de los últimos años en Colombia cobró la vida de 61 personas en la localidad de Salgar, donde una avalancha arrasó de madrugada un caserío cuando sus habitantes dormían. Salgar, un pueblo de agricultores con 18.000 habitantes del departamento de Antioquia, se despertó con la terrorífica imagen de una zona de desastre por toneladas de lodo que arrastraron casas con las personas dentro, vehículos, árboles, cultivos y todo lo que había a su paso. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, además de los 61 muertos contabilizados, la avalancha causó 37 heridos, la mayoría de ellos fuera de peligro, un número indeterminado de desaparecidos, 333 personas damnificadas y 31 viviendas afectadas. Los desaparecidos son buscados por 166 socorristas de diferentes organismos. Ante la magnitud de la tragedia, el presidente colombiano Juan Manuel Santos se trasladó a Salgar, donde declaró la zona del desastre como calamidad pública, para poder disponer de la flexibilidad administrativa en la utilización de los recursos estatales que se requieran. Asimismo, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón llegó a Salgar para supervisar la participación de militares y policías en las tareas de socorro. En la operación participan 5 helicópteros, 4 pelotones del Ejército y 171 hombres de la Policía Nacional especializados en búsqueda y rescate. La avalancha causó también una interrupción de los servicios de acueducto, gas natural y electricidad, que el presidente Santos prometió restablecer a la mayor brevedad posible. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa en el programa y vamos a regresar con información de Medio Oriente. Y miles de civiles continúan huyendo de la violencia en Ramadi. Volvemos. Esta semana, Costumbres nos lleva a conocer la Villa de Arnedo, antiguo nombre de la ciudad de Chancay. Un programa lleno de historias. Empezamos en